grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí.
Muy buenos días, amados. Qué bueno verlos en esta hermosa y preciosa mañana. Y qué regalo el que nosotros podamos reunirnos en su precioso nombre. Lo que nos convoca a nosotros en un tiempo como este es la vida que Dios nos ha proporcionado. El Señor ha dicho con mucha claridad que donde seríamos uno, sería en Él. Como expresó Cristo cuando oró por todos los discípulos, para que ellos sean uno, como yo en ti, Padre, y ellos en mí. Y lo más hermoso es que la unidad con Dios solo es posible por la vida gloriosa de Jesucristo, que ha sido puesta en cada una de nuestras vidas, la gracia que ha venido a cada uno de nosotros para vivificarnos. Y es lo que Dios está alumbrando de una manera especial. Quisiera que fuera a Gálatas 2:20, terminamos cantando hace un momento una canción, ¿sí? No olvidemos que si hay algo que el ser humano necesitamos por el poder de Dios es entendimiento. Y entendimiento de la obra que Dios está haciendo al interior de cada uno de nosotros. Entendimiento del tesoro que ha sido depositado en nuestras vidas. ¿Qué dice la Escritura? El que oyó y entendió, este es el que lleva fruto. Necesitamos entender. Y por eso Pablo oraba, y lo repetimos una y otra vez, por la iglesia de Éfeso, para que les fuera dado espíritu de sabiduría y de revelación, porque solo la sabiduría de lo alto y solo la revelación de Dios es la que nos puede dar a conocer el tesoro que nos ha sido dado. Cuando Pedro pudo decirle a Jesús, cuando preguntaba, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Dice la Escritura que Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús expresó una verdad muy profunda para enseñarnos. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no puede ser visto por iniciativa, por capacidad, por fuerza humana, sino por la luz maravillosa que Dios trae. Y nos damos cuenta que Dios, a través de todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, está trayendo una luz para que podamos ver la luz que nos ha provisto Él. Dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Dios nos va alumbrando, y solo con la luz con la que Dios nos alumbra, es con la luz que vamos a ver a ¿quién? Al Señor. No hay luces artificiales. Escuchaba de alguien que expresaba algo muy bonito, ¿cierto? Respecto al tabernáculo, porque el tabernáculo, cuando alguien o el sumo sacerdote ingresaba al lugar santo, pasaba la segunda puerta, donde estaba el lugar santo. Eso estaba cubierto de muchas pieles. Eso, al ingresar allí, se encontraba donde estaba el candelabro, donde estaba la mesa de los panes, donde estaba el altar del incienso. Pero ocurría algo particular en el tabernáculo, y era que cuando el sumo sacerdote pasaba la segunda puerta, la primera era el camino, la segunda era la verdad, pasaba la puerta llamada la verdad, que era la que le daba acceso a la segunda parte, que era el lugar santo, ¿sí? El sacerdote quedaba en completa oscuridad respecto a la luz natural. Allí, en el lugar santo, no había nada de luz natural. La luz que había dentro del lugar santo era proporcionada por el candelabro, ¿cierto?
Y el aceite con el que alumbraba el candelabro era una figura del Espíritu Santo, y esa luz maravillosa es una figura de Cristo. De manera que no hay forma de que el hombre revele a Dios. Solo Dios puede revelarse a sí mismo a cada uno de nuestros corazones. No había luz artificial, solamente había la luz de ¿quién? La luz de Dios. Por eso la Escritura dice: solo en tu luz veremos la luz. Si Dios no alumbra, no podremos ver, porque se trata mucho más que tener una vista 20/20. Creo que es la calificación que se le da al funcionamiento óptimo del ojo natural. En una vista 20/20 significa que está en su mejor estado, pero el ojo natural en su mejor estado no puede ver a Dios si Dios no se revela al corazón humano. No es un asunto de ojo natural, dice Gálatas 2:20, y es muy importante que podamos meditar en esto, porque el conocimiento del versículo, memorizar el versículo, expresar el versículo y aún explicar el versículo no garantiza la vida de ese versículo dentro de nosotros. Por eso necesitamos que Dios nos alumbre de una manera especial. Por eso Dios nos va conduciendo. En Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y ese resucitado es haber sido traídos a una vida nueva, que ahora está dentro de cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde nos va a dirigir la vida nueva que ha sido puesta en nosotros? A buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. O sea, cambia toda la dirección del ser humano. El ser humano, cuando quedó separado de Dios, quedó en búsqueda de todas las cosas creadas y haciendo de todas las cosas creadas lo que le dieran la razón de vivir o existir. Y el hombre ha intentado por todos los medios, a tal punto que cada vez vemos cómo hay más locura en el ser humano, tratando de hacer cantidad de cosas que llenen su corazón, cuando Dios no es el que trae plenitud dentro de su vida y dentro de todo su ser. Cualquier cantidad de cosas donde el mismo ser humano, con sus estrategias, dirige al ser humano a buscar las respuestas que necesita, pero en respuestas proporcionadas por el ser humano, que lo que hacen ver es al ser humano errar más en el camino, ¿cierto? Un hermano hace poco nos compartía un video de algo que gira hoy, porque a una pareja que no han podido tener bebé, sí, entonces la psicóloga de turno les mandaron a hacer un muñeco, y tienen un muñeco, les costó no sé, como $5,000 hacer el muñeco, y lo cargan para todos lados, lo tratan como a un bebé, se levantan a las 11 de la noche, lo cambian a la 1 de la mañana, levanta ella a él y se va él al supermercado a traer pañales para cambiar el muñeco, lo sacan en todas partes jugando con él, se toman fotos, ¿cierto? Que es para alguna situación que estaban viviendo de no poder tener hijos, ¿sí? Y entonces la solución del hombre fue: con ese muñeco traten de suplir y como encontrar reposo, tratando a ese muñeco como una persona, ¿cierto? En algo que entre más lo hacen, pues más se ve como el desvarío del ¿qué? El desvarío del ser humano, porque definitivamente cualquier situación que acontezca en nuestras vidas, solo la vida de Dios la puede llenar. Por eso aún la Escritura dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor ¿qué? Te recogerá. Y si nosotros seguimos buscando la solución humana y seguimos buscando los caminos dispuestos por el ser humano, pues nos vamos a encontrar actuando locamente, ¿cierto? Haciendo una cantidad de cosas que para la razón y para las explicaciones lógicas del ser humano pueden tener sentido, pero que cada vez hacen ver al ser humano más descompuesto en todo ¿qué? En todo su caminar. Por eso vemos hoy, ¿cierto?,
al ser humano ya no relacionándose entre dos personas, sino el ser humano relacionándose con una muñeca plástica para poder hacer cuando lo que quiera, como quiera, para poder hablarle cuando quiera, para poder salir cuando quiera. Bueno, cantidad de cosas donde finalmente se expresa es el hombre haciendo su propia voluntad, ¿cierto? Y no la voluntad de Dios, porque separados de Dios, lo único que construimos es un camino de muerte. Parece que le da respuesta y solución a la necesidad de nuestro corazón, pero lo que vemos al final es que lo que está llevando al hombre es a que se acentúe la muerte que está dentro de él, la ausencia de la vida de Dios. Gálatas 2:20 en la versión Reina Valera dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es una bonita palabra, ¿cierto? Quisiera leérselo en una versión antigua y en una versión hebrea, que me parece muy especial como lo dice. Es una versión llamada Kados, ¿sí? Y dice de esta manera esa misma porción de Gálatas 2:20, y es muy clara porque va a apuntar a lo que define la vida del ser humano. Nos ha costado poder entender que el ser humano separado de Dios quedó afectado por una naturaleza que lo inclina al pecado, y que en esa naturaleza el hombre jamás podrá agradar a Dios. Y lo que Dios hizo al enviar a su Hijo fue enviar a su Hijo para librarnos de esa condición y para traer una nueva vida a cada uno de nosotros. Dice en esta versión Kados: cuando el Mesías fue ejecutado en la cruz como un criminal, yo también lo fui. Así que, y lo puede leer con todo su corazón, mi soberbio ego ya no vive, pero el Mesías vive en mí, ¿cierto? Qué hermoso intercambio. El Señor vino a traer una naturaleza gloriosa e incomparable. Mis amados, durante 11 capítulos en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo, guiado por Dios, viene hablando de toda la destitución del ser humano y de cómo ahora lo que estaba sobre la vida del ser humano era la ira de Dios, y no había ninguna obra de justicia que el hombre pudiese hacer para ser acepto delante de Dios. Y el Señor empieza a mostrarle todo ese plan diseñado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. El único plan dispuesto por Dios, tan claro ha sido el plan dispuesto por Dios, que aún en Génesis capítulo 2, cuando el huerto del Edén está todavía disfrutando de la perfección, en el huerto del Edén Dios le estaba mostrando al hombre el camino que ya había dispuesto para él. En el huerto del Edén, cuando no había pecado, allá ya estaba dispuesto el árbol de la vida, para que todos comiésemos ¿de quién? De él, y fuera la vida proporcionada por Dios para cada uno de nosotros. Pero cuando el hombre vio el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, codiciable para poder lograr muchas cosas, desligado de Dios, con una fuente diferente a Dios, ¿cierto? El hombre separado de Dios se volvió un ser capaz de comprender el plan de Dios para su vida. Y cuando el Señor se lo empieza a dejar ver ahí en Romanos a Pablo, cuando Pablo llega al capítulo número 11, cuando él está viendo y recibiendo esa luz de cuál era el plan de Dios, que todo el plan de Dios era depositar la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros, él estalla en su corazón diciendo:
cuán profunda, cuán gloriosa, cuán inescrutable, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Este plan de Dios es inexplicable, inimaginable. Si Dios no nos lo revela, no lo entenderíamos. Pero cuando lo empezamos a ver, entonces Dios hace arder nuestro corazón. Tantas veces estamos tan apagados en relación con Dios y viviendo una monotonía religiosa, ¿cierto? Porque no estamos viendo la salvación de Dios. Tenemos la definición, tenemos los argumentos, tenemos la teoría, tenemos las doctrinas, pero no estamos viendo la salvación de Dios. Y dice acá, pero el Mesías vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahvé, el Hijo de Jehová, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta mañana al finalizar vamos a estar hoy participando, vamos a celebrar la primera cena de este año 2025, pero al celebrarla ciertamente necesitamos mucho meditar en esto. Y meditar en esto no a través de lo que tenemos memorizado, no a través de lo que tenemos grabado y recitamos, pero estamos tan ajenos de la vida de eso, porque hay algo que acontece hoy a la vida del ser humano. Hoy afuera hay un gran problema, y hay un gran problema en relación con esto. Hablemos del mundo natural. Hoy en día la calidad de la comida se ha deteriorado de una manera impresionante, ¿cierto? Por eso se habla de la comida chatarra, ¿cierto? La comida chatarra tiene unas particularidades, ¿sí?, en lo natural, y es que es muy atractiva, es muy gustosa, ¿sí?, pero muy dañina. Muy atractiva, da mucho gusto, pero es muy dañina para el cuerpo. Y entonces, cuando uno está joven, que le funciona todo normal, entonces usted le mete comida chatarra al cuerpo y como usted no siente nada, pero cuando van pasando los años, usted ha venido alimentando de tanta comida chatarra su cuerpo, que esa comida sutilmente fue deteriorando la calidad de su salud. Y entonces le fueron apareciendo una gran deficiencia en el cuerpo por consumir una cantidad de cosas no nutritivas para el cuerpo, ¿cierto? Y llega el momento donde en la medida que la persona se va haciendo más adulta, empieza a entender que hay cosas que ya no debe comer porque le hacen daño, ¿cierto? Y entonces se encuentra que ya no acepta invitación a comer a todo lugar, ya todo lugar no es atractivo, ya esa comida se ve muy rica, pero yo no quiero pasar la noche en vela, yo no quiero estar con el colon inflamado, yo no quiero estar con esta pesadez, yo no, ¿cierto? Ya empezó a darse cuenta lo que esa comida produce dentro de quién, produce dentro de ella, ¿cierto? El asunto es que muchas veces cuando nos damos cuenta del daño que ha hecho toda esa comida, muchas veces hemos comido tanto que los daños se vuelven como irreversibles para el corazón. Pero con todo y eso, y no importa los ejemplos que veamos, sigue siendo lo que abunda, ¿cierto? La comida que más se vende es la comida chatarra, ¿sí o no? Usted póngale a un niño una ensalada y póngale al niño unas papas y una Coca-Cola, ¿sí? Y brota el discernimiento para dónde va a echar el niño, ¿sí o no? Hacia dónde se va a inclinar, qué se va a comer, ¿cierto? Se come la ensalada por obligación, se come las papas y la gaseosa por gusto. El asunto es que así como está viviendo el mundo,
un deterioro en su salud por comer comida chatarra, así la iglesia hoy está viviendo un deterioro en su vida espiritual, ¿sí? Porque a la iglesia nos gusta que nos hablen mucho cosas que nos entretengan, ¿cierto? Y que respondan es a lo que me da gusto, a lo que me da deleite, a lo que me produce placer aún dentro de la vida cristiana. Porque muchas veces a lo que le queremos sacar gusto y al placer es a que Dios me va a bendecir, a que Dios me va a dar, a que Dios me va a prosperar, a que no me va a faltar nada. Y eso como que es atractivo, ese tipo de comida como que todos la queremos, ¿qué? La queremos devorar y se vuelve muy atractiva. Pero cuando se trata de comer alimento sólido para nuestras vidas, la verdad es que no queremos tomarnos el tiempo para prepararnos. Hay unos animales que nos enseñan mucho, porque realmente lo que deja un sermón de unas 45 minutos, de una hora y cuarto en el corazón es ínfimo, a tal punto que a la mayoría nos acontece que lo que escuchemos en esta mañana, tal vez hasta la hora del almuerzo, tal vez en la noche ya ni nos acordamos. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué fue lo que Dios quiso plantar en nuestras vidas? De manera que todo lo que escuchamos se desvanece con mucha ¿qué? Con mucha facilidad, por una razón. Nosotros comemos, pero no queremos procesar y digerir lo que comemos. La vaca tiene una particularidad, ¿cierto? Que tiene 5 estómagos, ¿sí? La vaca sale 4 estómagos, muy bien. Ella sale allá donde le pusieron el alimento, al pastizal, rápidamente come y se llenó. Pero ella después tiene que ir a algún lugar, ¿sí? Y empieza a devolver de ese primer estómago lo que se comió y empieza a hacer un proceso donde uno ve una vaca como mascando chicle. Y dele, y dele, y dele, y dele. Y es que eso que se comió lo devuelve y eso se llama rumiar, que es donde eso que comió entero no va a seguir al siguiente estómago hasta que eso no tenga una condición especial y ella ahora lo devuelve y lo rumía, lo mastica, lo mastica, lo mastica, lo mastica hasta que eso está en condiciones de pasar a su segundo ¿qué? A su segundo estómago. El asunto es que nosotros estamos tan contentos solo escuchando prédicas de lo que nos queda muy poquito, que nos vamos muy poco a rumiar en la presencia de Dios. Señor, esto que nos hablaste, esto de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo rumiamos muy poco, pasamos muy poco tiempo allá con el Señor preguntándole, como vemos el proceso al que llevó el Señor a Job cuando dice, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás, ¿cierto? Donde ya no necesito tener esa teoría, Señor, tan fácil ser creyentes profesantes. Y así nos volvemos cuando solamente hablamos de lo que oímos y no ha sido procesado en nuestras vidas. Profesamos muchas cosas. El asunto es que nos volvemos profesantes porque profesamos con nuestros labios unas cosas, pero nuestro estilo de vida es totalmente desligado de lo que profesamos con nuestros labios. Qué fácil decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en quién? En mí, ¿cierto? Para ahora irnos y cada uno hacer lo que le parece y cada uno vivir conforme a sus gustos, a su deseo, a su voluntad, a su propio carácter, distante de la vida de ¿quién? Distante de la vida de Dios y enceguecidos frente a muchísimas cosas y enceguecidos porque
En la medida en que no somos conscientes de la vida de Dios, en esa medida somos un pueblo que oímos, como dice Santiago, ¿sí?, que muchas veces nos volvemos un pueblo que solamente ¿qué? Que solamente oye. Y entonces cuando nos volvemos ser un pueblo que solamente de oídas oye, es un pueblo que se vuelve acariciador del pecado en su corazón. ¿Y qué es lo que ocurre? Como nosotros estamos pensando que muchas cosas que pasan por la mente, por el corazón, por los deseos, no las estamos llevando a cabo, entonces nosotros asumimos que no son pecado en nuestras vidas. Cuando Jesús viene, confronta de una manera muy profunda aún a los religiosos de la época, que estaban acariciando muchas cosas en su corazón, y Él viene y les dice, ¿qué es adulterar? Ellos tienen claro y definen el adulterio como el acto de acostarse con una que no era su esposa. Ellos se miraban a sí mismos y en cierta manera podían hacer como Poncio Pilato, lavarse las manos porque no lo hemos hecho. Y ahora el Señor les empieza a hablar y dice, pero no es un asunto de hacerlo. Con solo haberlo acariciado en el corazón. El que mira a una mujer para desearla, así no le haya tocado un pelo, ya adulteró con ella en su corazón. Acariciar. Pero nosotros acariciamos el pecado y nos hemos vuelto tan insensibles a todo eso, porque el pecado insensibiliza el corazón del ser humano, que lo acariciamos y lo acariciamos de muchas maneras, pero escasea el arrepentimiento en nuestro corazón y poder vivir por la vida de Dios, lo que dice el Salmo 51, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de ¿quién? Y nos volvimos crueles en juzgar el pecado de todos los demás, ¿cierto? Porque nos hemos pegado una enceguecida tremenda frente al pecado que hay en nuestras propias vidas. Porque nos gusta la comida chatarra, nos atrae que nos diga que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar casa, que Dios te va a dar carro, que Dios te va a dar beca. Mis amados, Dios es un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Pero a veces estamos tan embelesados con la añadidura que el corazón está puesto en un lugar equivocado, a donde Dios quiere que esté puesto ¿qué? Nuestro corazón. Mis amados, cuando nosotros alimentamos o amamos lo que alimenta la carne, lo que alimenta la carne empobrece en nuestro corazón el deseo por Dios. Y no podemos seguir siendo un pueblo que siga alimentando su corazón de esa manera, porque no tiene tiempo para humillarse delante de Dios y rogar al Señor, Señor, revélate, déjanos ver toda esta realidad, porque hemos tenido en muy poco la salvación, porque a veces creemos que la salvación es que Dios me saque de las crisis económicas, que la salvación es que Dios sane mi cuerpo, que la salvación es que mi matrimonio no se pierda, no se dañe, que la salvación es que a mis hijos les vaya bien. Y no está mal que esas cosas salgan bien, mis amados, pero eso no es la salvación. ¿Es claro? Eso no es la salvación, porque la salvación es una persona. Primera de Timoteo capítulo número 2, verso 3 y 4. Vamos allí, Primera de Timoteo capítulo número 2. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 3 dice, todo ese capítulo viene hablando de que hagamos rogativas, de que oremos por los que están en autoridad, y cuando llega al verso número 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y en el verso 4
nos manifiesta el deseo del corazón de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿quién? Al conocimiento de la verdad. Es el deseo del corazón de Dios, ¿cierto? Que nosotros podamos manifestar el olor de su conocimiento, que podamos manifestar y crecer cada día en conocer. La Escritura dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? ¿Conocer a quién? Conocer al Señor. Y eso Dios nos lo da por medio de su Espíritu, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por su Espíritu, dice la Escritura. La salvación, mis amados, no es lo que Cristo hizo. La salvación no es lo que Cristo nos da. La salvación es que lo que nos ha sido dado es Cristo. Y ahí es donde necesitamos ir creciendo el entendimiento, porque estamos pensando en todo lo que Dios nos puede dar y estamos pensando de manera externa. La salvación no es lo que Cristo nos dio o lo que Cristo nos da. La salvación es que lo que nos fue dado es Cristo. Eso fue lo que nos fue dado a cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, tenemos este tesoro en vasos de barro. Lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es la vida de ¿quién? La vida de Cristo. Que se nos hace difícil entenderlo. Por aquí traje 2 frascos de una enseñanza que tuvimos esta semana con los servidores, ¿sí? Traje este primer frasquito, no sé si lo alcanzan a ver desde allá, que el contenido es como oscurito, ¿cierto? Para poder hablar de lo que es un ser humano natural, una persona que tiene existencia, pero que no tiene la vida de Dios, ¿cierto? En este frasquito lo que se ve amarillo es porque no es una muestra de orina, es una muestra de aceite que ya está usado, por eso se ve oscuro. Y este frasquito nos pudiera dejar ver cómo pudiera representar a ese hombre que quedó separado de Dios, alejado de Dios. Aquí este hombre tiene una única naturaleza, ¿cierto? Y el hombre no podemos perder de vista, pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe en el entendimiento de ello, porque el hombre no es pecador por las malas obras que hace. El hombre es pecador por la naturaleza que tiene. Entonces no somos catalogados pecadores por el número de maldades. Somos pecadores por la naturaleza que quedó establecida en el hombre cuando el hombre quedó separado de Dios. Amén. Pero acontece algo en la vida del creyente. Si ustedes alcanzan a ver allá un poquito, los que alcancen, en este frasquito hay un doble contenido. En este frasquito tengo agua y en este frasquito tengo aceite en el mismo frasquito. Si usted hace el ensayo en su casa se va a dar cuenta que si echas en un vaso de vidrio agua y después le echas aceite, pues inmediatamente se va a marcar una línea divisoria entre los dos, ¿cierto? Ese aceite sigue representando la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, la naturaleza caída, pero ese agua ahora representa la nueva vida que ha sido depositada en una persona. Cuando una persona nace de nuevo, nace de lo alto, esa persona lo que ha recibido ahora es un depósito en ella. Ahora hay una nueva vida en ella y esa nueva vida que hay en ella es la vida del Hijo de Dios, impartida por su Espíritu, ¿cierto? Que ahora cuando nosotros participemos de la Santa Cena, no podemos dejar de pensar en ello, porque la Escritura dice que Dios tomó un solo pan y tomó una sola copa,
Pero ese único pan lo repartió entre muchos. Y esa única copa la repartió ¿entre quién? Entre muchos, ¿cierto? Hablándonos de cómo la vida de aquel que se encarnó, que se hizo hombre, que dice la Escritura que vimos su gloria como del unigénito del Padre, ahora cuando Él ha dicho es necesario que yo me vaya, ahora va a venir y va a ser impartido en la vida de todos nosotros por medio de su Espíritu. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nos hace nacer de lo alto, ¿cierto? Cuando somos nuevas criaturas es porque ahora hay una nueva vida también dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Ahora dentro del ser humano hay dos naturalezas. Ahí ven que está el agua que corresponde a la nueva naturaleza, que es la vida de Cristo en nosotros, y el aceite que corresponde a la vieja naturaleza, al hombre que quedó separado de Dios y que puede producir buenas obras, pero que no puede producir nada que sea olor grato y fragante delante de ¿quién? De Dios. Este hombre, mire, puede hacer cosas muy buenas, pero ninguna de ellas será olor grato delante de ¿quién? De Dios. Este hombre natural puede ser el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo, el mejor vecino, el mejor empleado, el mejor patrón, el mejor estudiante, ¿sí? Pero no dejan de ser obras que produce una naturaleza ¿qué? Muerta. Y como veíamos la semana anterior, Dios no nos mira a través de lo bueno o de lo malo, sino nos mira a través de si estamos vivos o estamos muertos. Si aquí no hay nada de Cristo, aunque éste haga muchas cosas, ¿cómo está? Muerto. Pero ahora, sobre esta vida, ha venido una nueva naturaleza. Y me llama mucho la atención porque cuando estaba preparando esto, yo lo quería hacer de una manera diferente. Yo quería coger este vasito, echarle cierta agua, echarle cierta porción de aceite y después aparecer con una jarra y seguirle echando agua. Como el aceite siempre va a estar por encima, si yo empiezo a echarle más agua y más agua, ¿qué ocurrirá? Va a botar el aceite. Pero entonces no aplicaría el ejemplo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en cierta medida nosotros tenemos dos naturalezas mientras tengamos existencia aquí en este mundo. Y no importa cuánto Dios haga florecer su vida, esa otra naturaleza seguirá presente. Entonces no hay forma de llenar la vasija de manera que este aceite sea sacado. Lo que va haciendo es que en la medida que el ser humano recibe luz para entender que tiene que vivir y manifestar esta naturaleza, entonces esta otra que está ahí va a estar arrinconada, va a estar sin poder, va a estar sin influencia sobre el ¿qué? Sobre el ser humano. Si ustedes miran, no sé si desde allá se alcanza a ver la lineecita que separa el aceite del agua, ¿sí o no? Pero va a ser aquí algo especial, la voy a mover muchísimo, ¿sí o no? ¿Qué estamos tratando de hacer aquí? De mezclar las dos naturalezas, de coger el viejo hombre, que es la idea que hemos tenido del ser humano del cristianismo, coger a ese viejo hombre y tratar de ponerle unos parchecitos de Jesús para que se vea mejor, para que se vea mejor presentado. Pero cuando usted mira, no importa cuánto lo revuelvas, inmediatamente nos deja ver que no se mezclan. Y los puedes poner a hervir y no se mezclan, ¿cierto? No importa lo que los muevas, no se mezclan. Y apenas lo dejas quietico, a los 2 segundos, 2 minutos, mira, y otra vez está la división que clara. Una cosa sigue siendo una cosa y otra cosa sigue siendo ¿qué? Otra. Y ahí es donde necesariamente necesitamos entender, ¿sí o no? Que ya este no puede seguir gobernando nuestras vidas, sino ahora este nuevo que apareció. Ya no vivo yo, ya no estoy yo al gobierno. Más vive Cristo en quién, más vive Cristo en mí. De manera que lo que nos ha sido dado es una vida, Cristo. Vayan conmigo a Isaías, capítulo número 9, verso 6. Isaías, capítulo número 9, verso número 6.
Mire cómo lo expresa, y usted en la versión, me tomé el trabajo de leer la mayor cantidad de porciones o de versiones para mirar qué tanto pudiera cambiar la idea entre una versión y otra, pero particularmente todas las versiones lo definen de la misma manera. Escuche, no es lo que Cristo nos dio, sino que fue a Cristo lo que se nos dio. Dice, porque un niño nos es, y si lee la siguiente frase dice, hijo nos es dado. De manera que, ¿qué es lo que nos ha sido dado? El Hijo. Hijo nos es dado. Y ahora nos habla de quién es Él, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera que esto nos permite ver que en la salvación el protagonista no es el hombre. En la salvación el protagonista es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Hechos capítulo número 4, en el verso 12 nos deja ver que la salvación es una persona y es una vida que nos ha sido dada. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ¿cierto? Y escuche, como nosotros tenemos que salir del concepto que tenemos del nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre de Jesús? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos del nombre de Jesús? Es de amuleto. Nosotros usamos el nombre de Jesús es como un amuleto. ¿Y cómo lo usamos? Nosotros creemos que lo que hay que agregarles a todas las frases, a todas las ideas, a todos los planes, a todos los sueños, agréguele el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero cuando la Escritura habla del nombre, está hablando es de la naturaleza, de la esencia, de lo que es una ¿qué? Persona. De manera que dice, porque no hay otra persona, porque no hay otra naturaleza, porque no hay otra esencia bajo el cielo dada a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces mira lo hermoso, es una naturaleza, el Hijo de Dios, la salvación es una persona. En 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 27, nos deja ver que el gobierno de Dios es en una persona. Si esa naturaleza no es la que va gobernando nuestras vidas, el gobierno de Dios no está en quién, no está en nosotros. Porque normalmente nosotros, como les decía, en lo que profesamos decimos que Cristo es nuestro Señor, pero en lo que actuamos no aparece el señorío de Cristo, y no aparece el señorío de Cristo porque siempre estamos poniendo en tela de juicio las cosas de Cristo, cuando es la vieja naturaleza la que se entrona en nuestro corazón. Nosotros leemos la Biblia y estamos pensando, pero ¿qué tiene de malo? ¿Cierto? Hoy lo que hemos hecho los seres humanos es una reinterpretación de la Biblia. En esa reinterpretación que el ser humano ha hecho de la Biblia, lo que ha buscado es la forma de cómo yo puedo estar al límite sin salirme, pero no deja de ser una obra del ¿qué? Del ser humano. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Cierto? ¿Qué no es malo? ¿Qué sí es malo? Porque lo miramos desde una naturaleza que no puede honrar a quién. Y esa naturaleza siempre está buscando hasta dónde puede ¿qué? Hasta dónde puede llegar, pero jamás puede honrar a quién. Jamás puede honrar al Señor. Primera de Corintios 15, 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.
Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. De manera que Dios gobierna todo a través de la vida ¿de quién? A través de la vida de su Hijo. Allí es donde está el gobierno de Dios. De manera que la salvación es una persona y el gobierno de Dios también está en una persona. Juan 5:39 nos dice que todo lo que Dios ha decidido indicarnos, señalarnos, mostrarnos, enseñarnos a través de todas las escrituras es a esa persona que nos ha provisto. Escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida, y dice, mire, ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. De manera que la escritura por todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre nos está dando un testimonio de cuál es la vida. Si no tenemos vida es porque la estamos buscando en el lugar equivocado. Y como afuera hay un sistema que tiene una gran influencia, y muchas veces la mayor parte del tiempo nosotros comemos más de lo que provee el sistema que del pan de vida. Y esa es la realidad de la iglesia. La iglesia come más de lo que provee el sistema que del pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Por eso el Señor va direccionando nuestras vidas a que no podemos seguir siendo hombres y mujeres dedicados a comer comida chatarra, a que me mantengan entretenido con que Dios me bendice, con que Dios me da, con que dónde está el trabajo, con que ore por mi salud. Y después de todo eso y de recibir todas las respuestas, seguimos tan muertos, tan indiferentes y tan sumidos en el pecado y la maldad, que todavía estamos buscando qué otras cosas pueden responder a la necesidad que tiene mi corazón y a la necesidad que tiene mi vida. Apocalipsis 19:10, ¿cierto? Nos dice que todo lo que Dios ha decidido traer a través de la profecía, en algún momento el hombre lo inclinó a querer saber en los hechos futuros. Pero toda la profecía, dice Apocalipsis 19:10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Es Juan, cuando un ángel se le presentó. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces toda la profecía, ¿hacia qué señala? ¿Hacia qué indica? Todo señala, sino que hay un atractivo en el corazón humano porque le digan que va a tener mañana, que se le va a dar. Independiente de lo que se nos diga, el corazón está corriendo tras sus propios ídolos. La vieja naturaleza solo puede correr tras los ídolos de su corazón, no corre tras otra cosa. El único que puede correr tras el corazón del Padre es el corazón de Jesucristo. Es el único. Por eso es la naturaleza que hemos sido llamados a alimentar y de la que hemos sido llamados a comer todos los días de nuestra vida. Siempre había sido una lucha para mí entender, no sé, para alguno de ustedes pueda estar esa lucha en su pensamiento, entender cuando la Escritura describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces uno esculca por todos los rincones de la vida de David a ver qué era lo que hacía posible que David fuera llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces uno lee por allá que en el tiempo de David había un grupo musical gigantesco de
cantores y cantoras 24 horas al día y había alabanza permanente, y entonces uno piensa entonces, claro, entonces era por la música. Entonces lo va definiendo uno desde manera natural, ¿cierto? Pero cuando uno se encuentra con pasajes como un hombre que debiendo salir a la guerra está asomado por la ventana viendo la mujer del vecino, la deseó, la mandó llamar, se acostó con ella, la embarazó, después planeó cómo tratar de emborrachar a su esposo, hacerlo acostar con ella y chantarle al bebé. Cuando el esposo se resistió, escribió una carta y la mandó con el mismo esposo para que en lo más cruento de la batalla retrocedieran y lo dejaran solo, para que el enemigo le diera muerte, y fue el autor intelectual de un asesinato. Y entonces uno va a cazar por un lado esa manifestación de pecado de David, y por el otro lado un hombre conforme al corazón de Dios, y se vuelve imposible como unir dos cosas. Imposible. Pero ya mirando la vida de David de manera profunda, uno va viendo que lo que empezó a manifestarse en David con todo el proceso que Dios estaba haciendo en David era la vida de Jesús. De manera que Dios solo llama un hombre o una mujer conforme a su corazón, es un hombre o una mujer donde Cristo es hallado y donde Cristo es expresado. Porque el único ser humano hecho conforme al corazón de Dios ha sido Jesús hecho hombre. No hay otro. De manera que no eran ni los atributos, ni las habilidades, ni las capacidades. Era la vida que se estaba manifestando, porque Dios lo estaba haciendo de antemano, la figura del rey que había de ¿qué? Del rey que había de venir, del verdadero rey que edificaría casa para el Señor. De manera que se fue haciendo claro para mi corazón, oh Señor, en la medida que hiciste a David una expresión de Cristo, en esa medida David fue un hombre conforme al corazón de Dios. El único hombre perfecto, el único hombre que enfrentó toda tentación y en nada pecó, fue Jesús, de una manera extraordinaria. Es el único conforme al corazón de Dios. Y la única forma de Dios hacer una iglesia conforme al corazón suyo es poniendo la vida de su Hijo en cada uno de nosotros y obrando todos los días a través de muchas circunstancias para derribar este viejo hombre y hacer visible el nuevo dentro de cada uno de nosotros. Por eso la iglesia no es el lugar donde se exhiben los talentos. En algún momento se volvió la plataforma de los talentos y eso pervirtió la iglesia. La iglesia no es el lugar para exhibir talentos. La iglesia no es el lugar de las capacidades. La iglesia es el lugar de Cristo, y donde se manifiesta una única y gloriosa vida, la vida de Cristo. La iglesia es Cristo y todos los que hemos sido puestos en Él. De manera que lo que se expresa es todo lo que viene de parte de ¿quién? Es todo lo que viene de parte de Él. La iglesia solo es olor grato delante de Dios, el único ser humano en el que se abrió el cielo y dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien está toda mi complacencia. Y el único hombre que había sobre la tierra era Jesús. En toda la historia humana es del único que el Señor ha dicho que eso. Y es al único que Dios quiere hallar, porque es al único que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Escuche, cuando David se expresaba, lo encontramos adulterando, mintiendo, asesinando. Cuando David se expresaba, cuando Cristo se expresaba en David,
encontramos un ser completamente opuesto. Un ser completamente opuesto. Cuando nosotros nos expresamos, mire, si somos nosotros, y le pido por favor que lo voy a decir, lo medite, lo lleve allá a la presencia del Señor y ore por ello. Cuando nosotros oramos, y la oración es una expresión de esta vieja naturaleza, todo lo que expresa la vieja naturaleza es, ayúdenme a ver, ¿cierto? Todo lo que expresa la vieja naturaleza es pecado y es muerte. Si la oración que yo expreso es expresada desde esta naturaleza, esa oración es no le duela decirlo, es pecado y es muerte. Porque de esta naturaleza no procede nada más. Y entonces eso confronta mucho nuestro corazón. Porque cuántas de nuestras oraciones son una expresión de este viejo hombre tratando de hacer a Dios un instrumento para que Dios le cumpla todo lo que este hombre desea. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es plantar la vida de su hijo y cumplir en la vida de su hijo todo el deseo de su corazón en cada uno de nosotros. Por eso el Señor va produciendo un quebrantamiento. Cuando venimos a Cristo, mueren nuestros sueños y se establecen los de Dios, ¿cierto? Alguien decía, la vida cristiana es muy difícil. Claro, porque cuando llegas a Cristo, tienes que perderlo todo para ganar a Cristo. No hay otra forma. No hay otra forma. O sea que me voy, vendo todas mis propiedades y renuncio a todo. No, no le estoy hablando de eso. Lo que le estoy hablando es del tesoro que ha sido puesto ¿en dónde? En su corazón y en su vida. Ya no vivo yo. ¿Se da cuenta lo fácil que es definirlo? Tan fácil que es definir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cantarlo en una canción también es muy fácil. Pero ahora el deseo de Dios es que esa es la realidad a la que Dios nos quiere conducir a ti y a mí todos los días. Y ser quebrados en eso no es fácil. Ser quebrados en que nosotros tengamos el control no es fácil. Quiero terminar con esto y si vamos alistando la Santa Cena, porfa. Mira, uno lee una porción de la Escritura que dice que si le pegan en la mejilla, ¿qué debiéramos de hacer? Pongamos la otra, ¿cierto? A veces hasta nos arriesgamos a hacerlo. Nos pegaron en una mejilla y a regañadientes pusimos la otra, ¿sí o no? El segundo es que el asunto es que si viene el segundo golpe sobre esa mejilla, entonces nosotros tenemos un mundo de argumentos racionales, de argumentos definidos desde la postura humana, ¿cierto? Para defender que yo soy manso, pero no menso. Me la hicieron una vez, pero 2 veces no, porque no soy tonto. Pero escuche, eso está bien cuando se trata de nosotros. Nosotros escasitamente somos capaces de poner una vez la mejilla y no más. Escasitamente. Y eso que escasitamente porque la ponemos y estamos refunfuñando por dentro, y muchas veces por dentro estamos esperando a ver cómo Dios se va a vengar del que me pegó en la mejilla, ¿cierto? Y utilizamos versículos, ¿cierto? Usted me pegó en la cara, pero no olvide que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. No sabe con quién se metió. Ay de los que se meten con los ungidos del Señor.
y sacamos Biblia completamente distorsionada, ¿cierto? Porque el asunto es, Moisés encontró a un egipcio humillando a un israelita, y para solucionar lo que hizo, mató al egipcio. El asunto es que al otro día se encontró fue a dos israelitas en ese asunto. Fácil cuando nos encontramos a uno que no conocía a Cristo humillando a un cristiano. El asunto es cuando nos encontramos a uno llamado cristiano humillando a otro cristiano. ¿A cuál le mandamos al Señor? Pero mira lo tremendo de esto, mis amados. El único que realmente puede poner la mejilla sin argumentos, sin razonamientos, sin excusas, sin peros, sin enojo, sin venganza es Cristo. Rumbo a la cruz del Calvario, vinieron a capturarlo como si fuera el peor de los presos. El Señor le dijo a los soldados: ustedes no siempre me tienen por ahí, que aparecieron como si fuera qué clase de delincuente. Se llevan a Jesús y enfrenta 6 juicios, 3 juicios religiosos, 3 juicios de los romanos. Los escribas le pusieron una capucha en la cara, le dieron puños en la cara a Jesús, le quitaron la capucha y le dijeron a Jesús: si eres profeta, dinos quién te pegó. ¿Sí o no? Le dieron en la mejilla a Jesús. ¿Sí o no? Pero Jesús guardaba silencio. Pero el silencio de Jesús no es como el nuestro, porque nosotros guardamos silencio y por ahí dicen que arrieros somos y en el camino nos encontramos. Usted ahora va de subida y espere que venga de bajada. Jesús no está esperando para decir: espere que esté en la cruz, espere que resucite. De ahí vinieron los soldados y le dijeron: salve, rey de los judíos. Le vistieron con un vestido de púrpura, hicieron una corona de espinas, se la clavaron y los soldados le hacían venia a Jesús y se burlaban de él. Otra vez le pegaron en la mejilla. Llevaron a Jesús y lo latigaron, y de la manera más cruel, con puntas de huesos en los látigos que arrancaban su carne y desfiguraban su cuerpo. Otra vez la mejilla de Jesús golpeada y Jesús en silencio. No está esperando vengarse. Lo llevan y lo clavan en una cruz, y mientras está en lo alto de la cruz, la multitud grita: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos. ¿A quién? A nosotros. Los discípulos, los que caminaban con él, se esparcieron, se escondieron, llenos de miedo. 2 ladrones en la cruz le injuriaban. Pero mientras tantas veces había sido golpeada la mejilla de Jesús de una manera descomunal, Jesús desde aquella cruz estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A nosotros nos cuesta mucho, a Jesús no. Y después vemos que esa realidad es posible en la vida de un ser humano. Pablo dice que cuando lo metieron a la cárcel en su primera defensa, nadie estuvo conmigo, me dejaron solo. No les has tenido en cuenta eso que hicieron. Venga, ¿es Pablo? ¿O quién se está manifestando en Pablo? Tomaron a un hombre llamado Esteban, lo llevaron, lo sacaron fuera de la ciudad, se armaron de piedras, empezaron a apedrearlo, cada golpe
que estaba produciendo la muerte en la vida de Esteban. Y Esteban, que uno de las luz gloriosa, está viendo el cielo abierto, está viendo a Jesús. Y mientras los que le apedrean le están ocasionando la muerte, Esteban allí está rogando y diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién está en Esteban? ¿Es Esteban o quién se está manifestando en la vida de Esteban? Mis amados, lo que a nosotros nos cuesta mucho y que jamás podremos lograr, es Jesús el que lo puede hacer en nuestras vidas. Por eso no se trata de un asunto simplemente de comer pan y una copa y salir y no tener ni idea de la vida que nos ha sido provista. Es poder ver el regalo de Dios, es poder ver el plan incomparable, inigualable de Dios para con nosotros, que no nos dio cosas, nos dio fue a su Hijo, y que la salvación es esa vida de su Hijo en cada uno de nosotros, la única vida que llena, la única vida que sacia. Pero tenemos que salir de comer comida chatarra y de seguir viniendo solamente a buscar los panes y los peces, la sanidad de los ciegos, de los sordos físicos, y seguir enceguecidos frente a la realidad de la vida. Mis amados, como se le dijo a Giezi, ¿acaso es tiempo de buscar oro, plata, de acumular casas? No, mis amados, estamos en los tiempos postreros. Es tiempo de atesorar la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y cuando esa vida es atesorada, esa vida te vuelve un hombre y una mujer de fuego. Que hay situaciones difíciles, sí, pero hay algo ardiendo con poder dentro de tu corazón, algo que tú no produces. Lo nuestro se apaga, son mechas de corto vuelo, pero el fuego de Dios en el corazón es eterno y no se podrá apagar jamás. Vamos a orar en esta mañana.